entrevista central de reseñas le damos la bienvenida al ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, ONESBIE. Catedrático con una trayectoria de más de 40 años, quien además cuenta con una exitosa carrera en el sector privado, fundamentalmente de consultoría en el análisis y diseño sismo resistente. Ha participado en la creación de los reglamentos que rigen el ejercicio de la ingeniería en República Dominicana. Su paso por el gremio profesional le sirvió para ser galardonado como el Codiano del Año en 1987. En la entrevista central de reseñas le damos la bienvenida al ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Bien, Adelaida, aquí estamos, como les habíamos anunciado a nuestros amables televidentes, tenemos aquí al ingeniero sísmico Leonardo Reyes Madera, quien es director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Edificaciones e Infraestructura. Así es que, bienvenido al programa. Bienvenido, que decía yo, ¿y por qué tan largo ese nombre, la ONESBIE? Sí. Pero muy bienvenido, ante todas estas cosas que están ocurriendo. Y uno en el planeta. En el planeta Tierra, uno comentaba aquí tras cámaras antes de empezar todo lo que ha ocurrido en Turquía, en Siria, en esos otros países cercanos, Señor Jesucristo. Tailandia también. También. Tiembla la tierra en Japón casi todos los días, en Costa Rica. ¿Qué es eso? Aquí también. Sí, aquí también, Puerto Rico. Aquí se registran 200 y 300 sismos. ¿Qué está pasando en el planeta, todos Leonardo? Los meses. ¿Cuántos? De 2 a 300 sismos todos los meses se registran aquí. Sí. Instrumentalmente. Eso es normal, eso es como dicen en el lenguaje popular, se está acomodando la tierra. O sea, se está sacudiendo para ajustarse y acomodarse. Sí. Sí, porque imagínate, sin terremoto no habría vida. ¿Cómo? ¿Y usted lo dice tan suave así? A ver, explíquenos. ¿Qué está pasando en el planeta? Porque siempre ha sido así. Sí, porque es que el centro de la Tierra es incandescente. Explíqueme. Entonces, hay una serie de corrientes que se van generando en el centro de la Tierra, en el núcleo de la Tierra, y esa situación genera... Vamos a hacernos de cuenta que la Tierra es una naranja, ¿no? Sí. Y que esa naranja, bueno, pues se va deformando en la medida en que va interactuando con los demás astros. Entonces se generan fisuras, por ahí comienzan a respirar los volcanes de los fondos marinos, los volcanes que estamos en la superficie, y esa es la forma de respirar de la Tierra. Ahora cada vez que eso... Que si no tuviera esa manera de respirar, pues estalla todo. Es como un desahogo. Entonces por eso, hazte de cuenta ahora que la corteza es como si fuera la cascarita de la naranja. Ok. Pero como es un elemento que lo jalan un día para acá, otro día lo empujan para allá, vive girando y trasladándose, pues sencillamente va rompiendo en trozos, digamos así, que conocemos como placas tectónicas. Es decir, son las zonas de debilidad, las zonas de rotura que se llaman zona de contacto entre una placa y otra. Y si venimos a nuestro país nos encontramos con que la isla está montada en la placa del Caribe, que a su vez colinda y choca con la placa de América del Norte. Pero en el oeste hay una placa que se llama la placa de Cocos en América Central, que nos está empujando, y nosotros nos vamos desplazando la zona del Caribe, esa placa, que es una placa pequeña, hacia el este-noreste a una velocidad de más o menos 2 a 3 centímetros por año. Entonces, ¿y eso qué implica? Eso que implica, bueno, que como muy bien decías ahorita, se va acomodando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay diferentes tipos de movimientos. En función de tu tamaño, tú vas a poder vencer a un oponente más pequeño
o uno más grande te va a vencer a ti. Sí. En tal sentido, ¿qué sucede? Que cuando comenzamos a chocar con la placa del Atlántico, que es enorme, Sí. la placa del Atlántico lo que hace es que se nos mete por debajo. O sea, porque no podemos... Y esos son movimientos. Entonces, cada vez que penetra un poco hay un temblor, o hay N temblores. Y Como de ahí, un remeneo mientras se va acomodando. de ahí es que se forma la famosa trinchera de Puerto Rico, o fosa de Milwaukee. Ajá. Entonces, estamos hablando de profundidad entre 8 a 10 kilómetros. Ok. Y ya la placa del Atlántico ha penetrado hasta debajo de Higüey, más o menos, para tener una idea. Y los terremotos que se dan ahí abajo tienen una profundidad de 275 kilómetros. Oh, Dios mío. Mientras más profundo, menos lo sentimos. Claro. Pero, si nos vamos al sur, tenemos otra fosa. Porque tampoco podemos empujar a América del Sur. Entonces, ¿qué pasa? América del Sur también se mete por debajo de nosotros en el Mar Caribe y tenemos terremotos del orden de 70 kilómetros de profundidad. De profundidad. Ok. O sea que estamos así. Hay una por este lado, otra por este lado, y nosotros arriba emergiendo, Casi subiendo. subiendo. Antes se creía que íbamos a caer en la fosa. Ay, santo padre. Sí, Pero- antes se decía cuando yo era niño Pero, que... sí, pero simplemente si nosotros no podemos ver la formación más reciente, que es la llamada caliza arrecifal, eso, todas nuestras costas van emergiendo. emergiendo. ¿Cuántas placas son en el país? ¿O fallas? Escúchame, antes de eso, ese proceso de subir la isla es lo que ha provocado el fenómeno del lago Azuay, de aquel lado en Puerto Príncipe, perdón, el lago Enriquillo. Bueno, es una forma de decir que no nos vamos a hundir en la fosa, sino que de hecho nos están levantando. Ahora, esos son procesos de millones de años. Porque el lago Enriquillo ha ido como subiendo, ocupando terreno. ¿Tiene que ver con ese mismo movimiento? No te puedo No, decir, porque yo no acostumbro a hablar de lo Sí. que no sé. No, Ok. muy bien. Sí. Tendríamos que Porque preguntar ese mecanismo. han ido geólogos a la zona. Usted ve que las oficinas de aduana y todo eso ha sido ocupado por el lago Enriquillo, el crecimiento del del lago lago. Enriquillo. Hubo una población que tuvo que ser mudada incluso de... No sé cuáles han sido los resultados de esos estudios que han hecho ahí, pero eso ha ocurrido de Sí, poblaciones. eso fue un problema que hubo en años atrás del lago Enriquillo. Bueno, pues inundó todo. Sí. Háblenos de la pregunta tuya. Las fallas Sí. que usted, que comentábamos antes también de iniciar, ¿cuántas fallas o placas? En la podríamos isla, tener en la isla tenemos 14 fallas activas. activas? Sí, eso significa que en cualquiera de ellas puede generarse un terremoto. No todos los terremotos son iguales, no todos los terremotos son de la misma magnitud. Algunos te van a producir un terremoto de 5, hay otras que te van a ¿Y producir se puede medir de esas 14 fallas cuál es la más delicada? Tenemos ahora mismo la de Enriquillo, que es la que ha estado más activa, que ha producido 2 terremotos importantes en el lado oeste, en Haití. Y tenemos en el lado nuestro la septentrional, que tiene muchos años que no se mueve y que sí vive acumulando energía. Porque esos desplazamientos que yo les comentaba hace Sí. un rato, lo que hace es que generan una deformación en la zona de contacto. Esa es una falla que se mueve en esa dirección. Entonces, el día que esos materiales en contacto sobrepasen su límite elástico, entonces ya se rompe una franja, X kilómetros, Sí. se libera la energía y luego vienen lo que llamamos réplicas, que no son más que el reajuste otra vez Exacto. de esa zona. Que es normal que que después sufrió- de un que su- terremoto fuerte Correcto. vengan otras réplicas menores. ¿Por qué? Porque es un movimiento brusco. Y luego entonces vienen otra vez otros pequeños movimientos que van a ir acomodando hasta que vuelva a estabilizarse. Y eso puede tomar años y años. Leonardo, y esa falla que es la septentrional que cruza,
¿O fue esa o la del Atlántico la que provocó el terremoto de 1946? En 1946 se ubicó el epicentro en Miches. De 8.1. Y se sintió allá en Nagua. 8.1. Padre Celestial. Y bueno, pues se generó un tsunami en la costa norte. Ajá. Porque, de hecho, la característica que te produce a ti el terremoto para que haya un tsunami son muy, muy definidas y muy específicas. Correcto. Tiene que haber tiene que ser en el mar, número uno, y segundo, de 7 o más. Entonces, eso produjo no solamente el terremoto, que la zona noreste quedó interrumpida, o sea, quedó prácticamente separada por 1 mes y medio, que fue que se pudo restablecer la comunicación por tierra. La comunicación era tirándole, ¿qué te digo?, casas de campaña y cosas por avión, y la alimentación por vía marítima. Santo Padre. Por barco. Y me llamó mucho la atención el hecho de que una línea de ferrocarril de ahora en el terremoto de Turquía, te puedo mostrar una foto que es exactamente idéntica a lo que nos pasó en el 46. Oigan. Ajá. La misma S que hizo así. Ay, Dios mío. La forma, eso son cosas que uno dice, bueno, wow. Se repite. Pero miren, así nos va a facilitar esa foto para... Sí, para chequearla, sí, porque usted sabe también. que usted habla de un tsunami que para los años 1946 la población dominicana le decía maremoto, un tsunami. Yo recuerdo que para el terremoto que se produjo en Puerto Príncipe, cuyo epicentro fue ahí cerca del muelle, yo era vocero del gobierno entonces, y me llamaron de CNN. Y ya la alerta mundial de tsunami se había dado. Eso como que se da automático, porque además era de 7 y pico, 7,3 creo que era, o 7,5. Fue 7, sí. Después siempre se reajustan. Sí. Bueno, pues había alerta de tsunami. Yo recuerdo que el presentador de CNN, Daniel Vioto, me preguntó, y sobre la alerta de tsunami, porque nosotros dimos la clarinada mundial para que vengan en auxilio de Haití. Hay alertas de tsunami, yo no soy técnico en eso. Ahora, sí tengo la información de que el epicentro estuvo en tierra, entonces es difícil que se produzca un terremoto si el epicentro no fue en el mar. Entonces, ahí tumbaron, no por eso, sino que se dieron cuenta que no iba a ser el terremoto, porque fue una experiencia traumática y terrible para nuestros vecinos haitianos. Y realmente en ese terremoto, Leonardo, nosotros nos dimos cuenta el problema que tienen estos países con respecto a la construcción, el modelo de construcción. Exacto. Y los códigos sísmicos en los que usted ha trabajado. Entonces, quisiéramos que sobre ese tema hablemos después de la pausa que vamos a hacer ahora, y venimos con ese tema con el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Sí, estamos de nuevo con ustedes, señores, a partir del terremoto fuerte, lamentable que afectó a Turquía, a Siria, y le dio también a Jordania de paso. Pero también esta semana ocurrió un temblor de tierra fuerte en Tailandia, y parece que están de moda. Estamos conversando con el ingeniero sísmico Leonardo Reyes Madera. Y le habíamos preguntado en la pausa, Adelaida, de ese fenómeno en Turquía y la devastación que ha provocado, Leonardo. ¿Cómo es eso si Turquía había tenido una experiencia similar
y hay tanta destrucción y tantas edificaciones e infraestructura en el suelo. Yo vi una carretera que fue que levantó el asfalto. Y los edificios que se desmoronaban como Sí. si fueran construidos con arena, Exacto. que le preguntábamos antes de empezar. Usted ha trabajado en el código sísmico que aquí se hizo en 1978. 79 y ahora en el 2011 se pudo. ¿Qué usted aconseja? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, fíjate, cada terremoto es una lección a aprender desde el punto de vista del área de ingeniería sismo resistente, Sí, claro. porque esto es una prueba y error. Vamos probando, vamos viendo, vamos aprendiendo. Mira, estos edificios, la mayoría se cayeron por esto. Entonces tú haces así, hacer los ajustes en los códigos. A mí me ha llamado mucho la atención y me ha preocupado bastante el hecho de que Turquía en el 2009 tuvo un terremoto grande y la mayoría de sus edificios fallaron por el mismo criterio, posiblemente, que los que colapsaron ahora. Qué barbaridad. Fue Dios el mío. concepto de piso suave. Son estos edificios que tú haces y lo usas abajo para tiendas o para estacionamiento, lo que fuere, y arriba usas el edificio como habitacional. Entonces, cuando... Pero así hay mucho aquí. Sí, pero cuando pasó eso en el 2009, recuérdate que el reglamento no es de 2011. 2011. Nosotros penalizamos eso en el reglamento. Si nosotros hemos construido nuestros edificios tomando en cuenta esa penalización, entonces nuestros edificios no debieran sufrir ese tipo, no debiéramos tener ese tipo Esa de eventualidad. de resultados, porque sencillamente se previó. Es como el caso de el ejemplo de las escuelas, la columna corta. Bueno, nosotros también penalizamos el efecto de columna corta y fuimos más lejos. Obligamos a que en lugar de 2 ejes nada más de carga, cualquier edificación tuviera 3. Ok. En cada dirección mínimo 3. Pero esas son experiencias tomadas de la observación de los daños y de los colapsos de nuestras edificaciones en los terremotos. Entonces, es extraño, muy extraño que los edificios en Turquía volvieran a colapsar por Pero de una manera... el efecto de piso suave. Es que tú no ves que se mueve ni siquiera arriba, sino que se demorona abajo y se va para abajo el edificio. Hay otras cosas que estamos aprendiendo, porque desde el terremoto de Chile se ha estado, en el 2010 también, se ha estado observando la importancia de la direccionalidad del terremoto. Es decir, el mecanismo que te produce el terremoto puede ser de desplazamiento horizontal, puede ser de penetración, de subducción, puede ser inverso, puede ser... o sea, son diferentes mecanismos. Cada uno de ellos va a determinar una dirección donde viene la mayor energía, porque en un terremoto la energía se distribuye en todas las direcciones, Sí. o sea, horizontal en 2 direcciones y también rotacional, vertical. O sea, como si nos quisieran levantar hacia arriba. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si nos ponemos a observar la dirección de los colapsos, nos damos cuenta de que la mayoría de los edificios tienen una dirección en la que se cayeron. Y entonces, todas esas cosas que nosotros decimos, bueno, pero si le ponemos 3 líneas de resistencia en cada dirección, el edificio aguanta igual, aparentemente no es tan simple. Todas esas cosas hay que irla ahora estudiando, investigando y viendo algo que Adelaida comentaba ahorita, que es la calidad de los materiales. Exacto, de los materiales. Porque hay una situación de un problema en Haití, en el terremoto. de un edificio nuevo Sí. que colapsó, que estaba recién inaugurado Allí en Turquía. en Turquía. Y decía un letrero, este edificio fue hecho de acuerdo al código sísmico. Pero qué barbaridad. Y con la calidad y de los materiales y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros en el área de la ingeniería sismo resistente necesitamos ser abiertos y sobre todo ser humildes. Exacto.
ser abierto porque no hay una seguridad absoluta de que no le va a pasar nada a tu edificio. Claro. Yo soy de lo que dice, para cada edificio hay un terremoto. En Haití, ya que lo mencionaste, hubo edificios que no colapsaron ni sufrieron una grieta. Y los libros nos decían a nosotros que tenían que caerse, que eso no se podía hacer. El palacio cayó. El palacio se desmoronó totalmente. Sin embargo, hay otros edificios que no le pasó nada, porque no todo se cayó en Haití. No, claro que no. Igualmente en Chile. En Chile en el 2010 ellos tuvieron que demoler 1000 y pico de edificios, donde no colapsaron, pero se rompieron y no se podían utilizar. Y yo estuve reciente en Chile en octubre pasado y ellos tenían problemas de demandas, porque ya la gente no se contenta con que tú le salves la vida, sino también es que quiere que su edificación, su apartamento se mantenga habitable después del terremoto. Okay. Entonces, todas estas cosas que estamos conversando nos están llevando a un cambio de la filosofía de diseño sísmico. ¿Por qué? Porque ya hemos descubierto que somos capaces de hacer ciertos diseños que que van a sobrevivir al terremoto. Muy bien. Lo que necesitamos ahora es que todos esos diseños nos permitan no solamente que las personas salven su vida, sino que los daños que reciban sean manejables para que tú puedas seguir viviendo en tu edificio, en tu apartamento. Sí. Ese criterio está revolucionando el concepto de los códigos, porque tú me dirás, bueno, ¿y por qué razón, por ejemplo, Estados Unidos, por qué razón cada vez que hay un nuevo código hay que revisar lo que ya se había hecho? Cuando tú vas a Chile y dices, no, es que nosotros desde el año 1960, que tuvimos el terremoto de Valdivia, el más grande del mundo, magnitud 9.5. Wow. Nosotros diseñamos para que no se nos caigan los edificios. 9.5. Eso ya es el más grande de la humanidad. Que Dios nos ampare. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me topo con los ingenieros allá y me dicen, no, es que nosotros no tenemos el problema de que tenemos que estar revisando lo que hicimos, porque lo que hicimos es para que no se caiga, porque ya se nos cayeron. Entonces, mira lo que le pasó. Japón tiene buena experiencia, Leonardo. Sí, pero fíjate lo que le pasó en el terremoto. Hasta la planta nucleares se afectaron. Sí. ¿Por qué? Porque le llegó un terremoto que el de los 5.000 años le llegó, de 2.475 años. Así es. Que ellos no lo estaban previendo. Dios mío. Entonces, bueno, pues, y eso puede pasar en cualquier sitio. Sí. Eso puede pasar en cualquier sitio. Leonardo, usted ha trabajado, según estuve leyendo en su currículum, ha trabajado en el código de sísmico, las reglas que hay para la construcción, ¿verdad? Y la renovación del código sísmico se hizo en el 11, como usted ha señalado. Sin embargo, antes del 11 hay muchas infraestructuras y edificaciones. Entonces, ese tema del pasado, antes del código, primero. Segundo, ¿se cumplen aquí los del código desde el 11 para acá? Fíjate, ese es un punto importante. El código se crea en el 79, pero teníamos 50 años básicamente de hacer una ciudad, que era de 1930. Exacto. Al 80. Entonces, ese es el origen que provoca la presencia de esta oficina. ¿Qué va a pasar con aquellas edificaciones que se calcularon sin tomar en cuenta los terremotos? Exacto. Y por eso se forma como una preocupación de Sudosísmica, la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, se forma esta oficina para auxiliar a todas esas edificaciones que no tenían, o sea, para buscar la forma de detectar algún tipo de vulnerabilidad ante los terremotos para preservar la vida de la persona. Pero ¿qué sucede? En el 79 Sudosísmica publica, es contratada por la Secretaría de Obras Públicas, en aquel momento Secretaría, hoy Ministerio, que dirigía el ingeniero Rafael Coromina Pepín, eso no fue hace poco. Y contrata a Sudosísmica para que escriba el primer código sísmico.
No sabemos por qué la Oficina de Tramitación de Planos solamente exigía que se aplicaran los terremotos a los edificios de 4 pisos en adelante. ¿Solo a los edificios? De 4 pisos en adelante. Entonces, ¿qué significa eso? Que tu casa, la mía, las escuelitas de las escuelas, para ellos no, los centros de salud, cualquier edificación de menos de 4 pisos, de un piso, no lo requería. Sobre todo entonces, en el tema de las escuelas, que nos preocupa mucho cuando pasan estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Comenzamos a hacer edificios relativamente pequeños, o sea, edificios 7, 8 pisos, 10 pisos, y esos edificios consideraban la fuerza sísmica. Ahora, ¿qué pasa? Nos pasamos 31 años en revisar ese reglamento. Demasiado tiempo. Y 31 años más los 50 que teníamos, o sea, hemos generado 31 años de vulnerabilidad. Sí. O sea, hemos seguido construyendo inconscientemente vulnerabilidad. Entonces ahora lo que pensábamos que era del año 80 para atrás, estamos viendo que también hay edificaciones, por eso la fragilidad de esas edificaciones escolares y sus centros de salud, que a cada rato viene un temblorcito y se rompen por todas partes. Entonces, a partir del 2011, ya como ley, porque aquellas normas sísmicas del 79 eran unas recomendaciones provisionales. Así es. Pero ya en el 2011 es una ley. Y ahí ya se obliga, todo tipo de edificación que se haga en este país necesita contemplar los efectos de los terremotos, incluyendo lógicamente las torres, y es una ley, es un reglamento mucho más exigente y directo. Muy bien. Mientras la mayoría de otros códigos te permiten una reducción de la fuerza sísmica hasta de 10, es decir, que si el sismo son 100, dicen no, aplícale 10, porque los 90 restantes, el edificio se va a deformar para acá, para allá, y va a disipar energía y no le va a pasar nada. Y eso es mentira. Ok. Entonces nosotros limitamos a 5.5, el máximo. O sea, ya eso es una penalización con respecto a los demás códigos, en su gran mayoría, sustancial. Pero también penalizamos pisos suaves, penalizamos columnas cortas, controlamos desplazamientos máximos. ¿Para qué? Para que no se te rompan los cristales. Controlamos el desplazamiento entre un piso y otro. O sea, perdón, Leonardo, escúcheme. Usted dice controlamos, penalizamos. El reglamento. Sí. Ahora, ¿cuál es la capacidad operativa de su oficina? Se sabe que los ayuntamientos se meten en eso, dan permisos, obras públicas. Hay una coordinación entre esas instituciones que tienen que ver con dar permisos o construir, como el INVI y obras públicas. ¿Hay una coordinación con su oficina para eso? No, porque la oficina nuestra es una oficina que se ocupa de las edificaciones existentes. Y no solo de las edificaciones, tiene que ver con puentes. Infraestructura, sí. Tiene que ver con presas, tiene que ver con... O sea, todo... Lo que pasa es que se había concentrado, en principio, en hacer los planitos de las escuelas. Porque ni siquiera había planos de las escuelas existentes. Y luego de eso, el ingeniero Coromina fue el fundador, junto con el apoyo de Sodosísmica de esa oficina, fue su primer director. Luego, cuando lo sacan, hay un cambio de gobierno, a él lo mueven de cargo, o sea, lo quitan, y la oficina pasa 16 años dirigida por profesionales que, aunque muy capaces en sus áreas, ninguno tenía que ver con la problemática de la oficina. Entonces, cuando el presidente me honra con el nombramiento, es que vuelve una persona del área a intentar retomar el tema y a ver de qué manera contra el tiempo podemos ponernos al día para detectar el mayor número de edificaciones e infraestructuras
que tengan algún tipo de vulnerabilidad para entonces comenzar a ponerle la mano. Porque no es suficiente que yo te diga a ti, este edificio tiene una debilidad ante los posible ante los terremotos. Y si yo te lo digo y luego te lo demuestro analíticamente y tú no haces nada, entonces perdimos el tiempo. Sí, así es. ¿Cuál es el nivel de fortaleza en cuanto al tema sísmico de las instituciones del país, en especial de las escuelas de República Dominicana? A mí me preocupa más los hospitales también, me preocupa más esa parte por niños, profesores, ahora mismo estamos pacientes. Ahora mismo estamos celebrando el decreto de ayer del señor presidente, donde al fin vamos a tener libertad de poder hacer una incursión importante en el refuerzo de las escuelas. Así es. Porque ¿lo necesitan en la actualidad? Claro que sí, claro que sí. Fíjate el terremoto del 2003 en Puerto Plata. Sí. Ay, sí. Mi pueblo. Ese fue el sismo de diseño, o sea, ese es el sismo de diseño que tiene el código para esos valores de fuerza que tú... Leonardo, y eso ocurrió en la noche, y yo fui en la mañana ahí y vi esa escuela como hizo así. La Reforma se hundió. Imagínese que esa escuela hubiese estado llena de niños. Nosotros hubiésemos enterrado cerca de 200 niños ahí, porque fue que hizo así, mire, ¡bum! Arriba de todo el mundo. Fue de noche, nos salvó. Sí. Y entonces estamos rehaciendo la oficina, ya la oficina cuenta con un cuerpo importante, un número importante de profesionales calificados en el área. Excelente. Ya hemos hecho un montón de evaluaciones, pero no solamente evaluaciones, hemos hecho también las propuestas de refuerzo con elementos simples. O sea, hemos trabajado con bloc, hemos trabajado con concreto armado, que son, aparte de que te dan la seguridad de que no va a colapsar la escuela, también le da el trabajo a la comunidad donde se hacen los refuerzos. Perfecto. O sea que es un trabajo en equipo donde nos vamos a beneficiar todos y sobre todo los niños y los maestros, que son los que están todos los días ahí. Claro. Ustedes cuando detectan una escuela que tiene debilidades, recomiendan y el organismo que le corresponde es que hace las modificaciones. Sí, pero nosotros tenemos el seguimiento. Sí, exacto. El o sea, la supervisión. La supervisión de que se haga como lo dijimos. Exacto. Entonces ahora estamos a punto de iniciar, ya a punto de iniciar. Tenemos ya las escuelas seleccionadas y es cuestión ya de comenzar a trabajar. Bueno, Leonardo, yo les deseo muchos éxitos ahí. La verdad es que el país necesita que ustedes se pongan los pantalones en eso, porque de verdad Dios nos libre que aquí tengamos un terremoto fuerte, porque ha habido muchos años de retraso en eso. Y después no pueden decir, no, porque no, el problema viene de 50 años, 40 años. Sí, y yo vi, a partir del terremoto del 46, yo vivo diciendo, aún tenemos tiempo. Así Exacto. es. Pero no es suficiente con evaluar y detectar vulnerabilidades si no le ponemos la mano a nuestras edificaciones, a nuestros puentes, a nuestros muelles, en fin, hasta las torres eléctricas. Sí. Bueno, tenemos los espejos ahí de países que han tenido estas catástrofes naturales recientemente. Y como decía... Y que la gente coopere. Porque también el ciudadano tiene que cooperar. Si tú vas a hacer tu casa, tú quieres hacer la cosa barata y pones a un picapiedra ahí a que te haga una columna, 2 columnas y te hace una porquería y eso se va a caer, Que nos quede Como la un aguacero frase. se cae. Claro, que nos quede la frase. Tenemos el laboratorio, que son todos nuestros edificios, todo lo que hemos sido capaces de construir como país. Así es. La mesa vibratoria es nuestra isla, es nuestra república. Así es. El día que se mueva, sabremos lo que fuimos capaces de hacer. Así es. Muchas gracias, Leonardo Reyes Madera. Es director de la Oficina Nacional de Sismología. Estuvo con nosotros conversando sobre estos fenómenos, lo que nosotros debemos hacer como ciudadanos, cada uno desde su lugar que ejerce en la sociedad, contribuya, señor.
usted, maestro constructor, ingeniero, no es solo todo el Estado, el gobierno, contribuya. Vamos a la pausa. Así es. Que ya terminamos. ¿No? Sí, no, la pausa no, señores. Nos quedamos con la frase de que cada terremoto tiene su aprendizaje. Como lo acaba de decir nuestro entrevistado. Y que aún tenemos tiempo. Y que aún tenemos tiempo, señores. Aplicar todo lo aprendido, todo lo que se debe hacer y que estén las autoridades ahí para sancionar y penalizar cuando pasen cosas que no deben pasar y que se pudieron prever. Feliz resto del fin de semana. Pásenla bien, pórtense mal, como ustedes quieran, pero con mucho juicio. Y me avisan. ¿Cierto?